Muy buenas, Centro. En este vídeo vamos a estudiar el concepto de ortogonalidad tanto en los espacios de vectores reales como en los espacios de vectores complejos. Bueno, sabemos que todo subespacio admite una base y además el número de bases que admite un subespacio que podemos extraer de un subespacio son infinitas, ¿no? Todas ellas con el mismo número de elementos. Bien, de las infinitas bases que se pueden extraer de un espacio subespacio vectorial, existen dos tipos que especialmente son de interés, que son las bases ortogonales y las ortonormales. Estas bases tienen una propiedad muy interesante y deseable, ¿no? Que es que la descomposición de un vector como suma de o combinación lineal de vectores de una base ortogonal y ortonormal tienen una expresión y una forma de ser calculadas muy sencilla, ¿no? Recordemos que para calcular las coordenadas de un vector respecto de una base genérica es en general necesario resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Pero si tenemos una base o bien ortogonal o bien ortonormal, para calcular las coordenadas de un vector respecto a una de estas bases, basta con aplicar una fórmula matemática. Por lo tanto, es mucho más sencillo y requiere de un número de operaciones mucho menor. ¿Mm? Estas bases consistirán en vectores que son ortogonales dosados, ¿no? Como veremos, ¿no? Y además las bases ortonormales, además de estar formadas por vectores que son ortogonales dosados, son vectores, sus vectores son unitarios, tendrán norma unidad. ¿Bien? Bueno, este es el índice del apartado. Vamos a comenzar con una definición de ortogonalidad, ¿no? Vamos a comenzar definiendo la ortogonalidad de dos vectores reales. Vamos a ver el teorema de Pitágoras, ¿no? En el caso real. Vamos a definir también el suplementario ortogonal de un subespacio real. Vamos a definir las familias o bases ortogonales y ortonormales. Y después vamos a extender el concepto de ortogonalidad a los espacios complejos, ¿vale? Bien, ¿cuándo diremos que dos vectores reales son ortogonales o perpendiculares? Pues cuando su producto escalar sea igual a cero, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si u y v son iguales a cero, pues entonces el significado geométrico de este producto es que el ángulo que forman es igual a 90 grados, ¿no? Entonces podremos decir que los vectores son perpendiculares entre sí o simplemente ortogonales. Em, Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos tres vectores, u, v y w, tres vectores reales de tres componentes. Si hacemos el producto escalar de u con v, pues obtendremos como resultado 0, lo cual nos indica que estos dos vectores forman un ángulo de 90 grados entre sí, por lo tanto son ortogonales, ¿no? Lo mismo se tiene cuando se multiplica u por w, cuando se multiplica v por w. Por lo tanto, estos son tres vectores que son ortogonales 2 a 2. Ahora vamos a ver el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, supongamos que cogemos dos vectores reales cualesquiera, ¿no? Y calculamos, aplicando la definición de norma euclidia, calculamos el cuadrado de la norma de su suma, ¿no? Cuadrado de la norma de u más v. Bueno, pues para la definición de norma euclidia se tiene que el cuadrado de la norma de u más v es igual a la norma al cuadrado de u más la norma al cuadrado de v más dos veces el producto escalar de u por v. Ahora, ¿qué pasa si u y v son perpendiculares, ortogonales? Pues entonces esta fórmula se simplifica y nos queda que el cuadrado de la norma de u más v es igual al cuadrado de la norma de u más el cuadrado de la norma de v. Es decir, nos queda que el cuadrado de la norma de la suma es igual a la suma de los cuadrados de las normas. Y esta fórmula se la conoce como el teorema de Pitágoras, ¿no? En definitiva, acabamos de demostrar el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Que está aquí enunciado, lo que nos dice este teorema es que dado dos vectores reales, pues entonces estos dos vectores serán ortogonales entre sí, si solo si se cumple la fórmula que se tiene aquí, ¿no? Simplemente bueno, la fórmula que indica que u y v reales son ortogonales si solo si el cuadrado de la norma de su suma es igual a la suma de los cuadrados de las normas, ¿no? Bien, toda pareja de vectores que cumple esta fórmula, esta identidad, será vectores reales. Toda pareja de vectores reales que cumpla esta identidad pues será una pareja de vectores ortogonales y toda pareja de vectores ortogonales cumplirá esta identidad. Luego más adelante veremos que si los vectores son complejos es posible que los vectores cumplan esta fórmula sin ser ortogonales entre sí. Que tenemos un ejemplo del teorema de Pitágoras, ¿no? Nos quedamos con los vectores u y v del ejemplo
anterior, ¿no? Entonces calculamos sus normas, que son respectivamente iguales a 5 y 6, y calculamos su suma y calculamos la norma de la suma, que es igual al raíz de 11, ¿no? Bien. Obviamente, estas tres normas cumplen la identidad del teorema de Pitágoras, ¿no? Se tiene que 11 es igual a 5 más 6, ¿no? Y claro, esta identidad se cumple, ¿por qué se cumple? Pues se cumple precisamente porque los vectores son ortogonales. Si U y V no fuesen ortogonales, esta identidad eh, no se, no se cumpliría, ¿no? Y toda pareja de vectores que cumpla esta identidad pues será una pareja de vectores reales, insisto, vectores reales ortogonales. Bien, ahora vamos a definir el suplementario ortogonal de un subespacio real. Supongamos que tenemos en Rn un subespacio al que llamaremos M, un subespacio cualquiera. Pues vamos a definir el subespacio ortogonal de M al conjunto formado por todos los vectores del espacio de vectores Rn que son perpendiculares a todos los vectores que contienen M. Bien, es decir, al conjunto de todos los vectores de Rn cuyo producto escalar con todos los vectores pertenecientes a M, con un vector perteneciente a M cualquiera, es igual a 0, ¿no? Bien, ahora, ¿qué relación guardan entre sí M, el suplementario ortogonal de M y el espacio Rn, el espacio formado por todos los vectores de N componentes reales? Bueno, pues estos tres espacios o subespacios están relacionados, tienen una relación muy importante entre sí, ¿vale? Están ligados por una relación que se demostrará en las diapositivas que siguen, ¿no? Vale, entonces, por un lado tenemos lo siguiente, ¿no? Supongamos que tenemos el subespacio M, y este subespacio M mayúscula tiene una dimensión igual a M minúscula. Ahora bien, ahora cogemos una base cualquiera del subespacio M mayúscula que tendrá M componentes, M vectores, y construimos por columnas una matriz A cuya imagen coincida con el subespacio M, ¿no? Simplemente cogiendo los vectores columna que constituyen la base de M y con estos vectores columna construyendo la matriz A, ¿no? Que tendrá dimensiones N por M. Bien. Entonces, precisamente, si X es un vector perteneciente al suplementario ortogonal de M, es decir, si X es perpendicular al conjunto de todos los vectores pertenecientes al subespacio M, que es la imagen de la matriz A, pues entonces el producto, esto simplemente es aplicando la definición de producto vectorial complejo, pues entonces sucederá que para todo X perteneciente al suplementario ortogonal de M, el producto de la transpuesta de A por X es igual a 0. ¿Por qué? Pues porque si X pertenece al suplementario ortogonal de M, que es la imagen, que es el suplementario ortogonal de la imagen de A, entonces el producto escalar de X por cada una de las columnas de la matriz A tiene que ser 0, simplemente por definición de suplementario ortogonal, ¿no? Bien, con esto demostramos inmediatamente que dado un subespacio vectorial cualquiera M, igual a la imagen de una determinada matriz A, entonces el subespacio suplementario ortogonal de M ortogonal, coincidirá con el núcleo de la transpuesta de A. Y esto es una propiedad que cumple toda matriz, ¿no? Si tenemos una matriz cualquiera cuya imagen es M, pues el suplementario ortogonal de M coincidirá con el núcleo de la transpuesta, que será el suplementario ortogonal de la imagen de la matriz A. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué dimensión tiene M ortogonal? ¿Vale? Suponiendo que el subespacio M tiene dimensión M minúscula. Bien, A tendrá como rango la dimensión del subespacio M, es decir, M minúscula, ¿de acuerdo? M minúscula también será, por las propiedades del rango, el rango de la matriz A transpuesta, ¿no? Entonces, aplicando el teorema de rango nulidad, nos sale que la dimensión del núcleo de la transpuesta tiene que ser igual a M menos M, ¿vale? Por lo tanto, dimensión del núcleo de A transpuesta, pues el núcleo de A transpuesta es M suplementario ortogonal, entonces la dimensión de M suplementario ortogonal será N menos M, ¿vale? Pues ahora, fijaos, si sumásemos la dimensión de M más las dimensiones del subespacio M más la dimensión del subespacio M ortogonal, que ya hemos demostrado que es igual a N menos M, pues ¿qué es lo que obtenemos? N, ¿no? Entonces, dimensión de M más M ortogonal, dimensión N, ¿no? Bien, entonces continuamos.
Vale, entonces ahora para acabar de demostrar que M y M ortogonal son subespacios suplementarios, ¿vale? En el sentido de la definición que recordamos del tema 1 de subespacios suplementarios, ¿no? Que son suplementarios cuya suma coincide eh, bueno, suma que forma suma directa, primera propiedad, y segunda propiedad cuya suma coincide con Rn, ¿no? Aquí, al final de esta diapositiva, ya se demuestra que la dimensión de m más m suplementario ortogonal coincide con n, ¿no? Por lo tanto, si la intersección de m y m ortogonal fuese el subespacio nulo, pues entonces, por la relación de Grassmann, se tiene que la suma de los dos subespacios coincidirá con Rn, y por lo tanto m y m ortogonal serán subespacios suplementarios, ¿no? Serán subespacios que forman suma directa y además suplementarios en Rn. Bueno, para acabar de demostrar esto, ¿qué es lo que falta? Pues demostrar que la intersección de M y M ortogonal, sea cual sea el subespacio M, es el subespacio nulo. Y esto es evidente, ¿por qué? Porque ¿cuál es el único vector de R super n que es perpendicular al mismo tiempo tanto a M como a M ortogonal? Pues el vector nulo, ¿vale? Es imposible encontrar un vector. Dado, sea cual sea el subespacio M, es imposible encontrar un vector que no sea diferente del vector nulo, que sea ortogonal. Esto es fácil verlo geométricamente, ¿no? Que sea perpendicular al mismo tiempo al subespacio M y al subespacio M ortogonal. Por lo tanto, la intersección de M con M ortogonal no puede ser otra cosa más que el vector nulo. Y con esto se acaba de demostrar que dos cosas. Primero, M y M ortogonal forman suma directa. Y dos, la suma directa de M con M ortogonal coincide con R super n, por lo tanto, M y M ortogonal, para sea cual sea el subespacio M, van a ser suplementarios, subespacios suplementarios, ¿no? Bien, pues eso es lo que se enuncia aquí. Dado un subespacio M cualquiera de Rn, pues el conjunto formado por M suplementario ortogonal, además de ser un subespacio vectorial, pues es un subespacio vectorial que es suplementario, el suplementario de M, es decir, es un subespacio que forma suma directa con M y además que cumple que la suma directa de M más M suplementario ortogonal coincide con Rn, ¿vale? Bien, bueno, pues aquí tendríamos, bueno, aquí vemos esto con un ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que, bueno, tenemos los tres vectores de R3 con los que hemos trabajado en los ejemplos anteriores, ¿no? Bien, pues ahora vamos a construir un vector X. Bueno, con estos primeros vectores U y V vamos a construir un espacio vectorial de dimensión 2, ¿no? Por combinación lineal de estos dos vectores, por clausura lineal de estos dos vectores, U y V. Mientras que W nos definirá otro subespacio vectorial diferente, ¿no? Que será la recta cuyo vector director es el vector 1, 2, 5. Bien, pues ahora definimos dos vectores genéricos. Uno de ellos como combinación lineal de U y V y otro como combinación lineal de W. Bien, ya habíamos visto que estos tres vectores son linealmente ortogonales entre sí, 2 a 2, ¿no? Eran ortogonales, perdón, 2 a 2, estos tres vectores, ¿no? Por lo tanto, entonces construimos estas combinaciones lineales genéricas y ahora realizamos el producto escalar de X por Y. X por Y son vectores genéricos que pertenecen respectivamente a la clausura lineal de los vectores U y V y a la clausura lineal de W. ¿Vale? Hacemos el producto escalar y por las propiedades del producto escalar real, pues se tiene que estos dos vectores X e Y, sean cuales sean los parámetros lambda sub 1, lambda sub 2 y mu, van a ser, este producto escalar va a ser nulo, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué se ha demostrado aquí? Se ha demostrado que el subespacio vectorial dado por los vectores U y V, definido por los vectores U y V, es ortogonal respecto al subespacio ortogonal definido por W, ¿no? Podemos decir que W, la clausura lineal del subespacio W, que llamamos aquí N, es el suplementario ortogonal en R3 del subespacio definido por la clausura lineal de los vectores U y V, ¿vale? Ambos subespacios son perpendiculares el uno respecto del otro, porque los vectores que contienen estos dos subespacios son perpendiculares tomados 2 a 2, ¿vale? Y al ser la suma de sus dimensiones igual a 3, pues se tiene que los dos subespacios son
suplementarios en R3 y por lo tanto se tiene que la suma directa de m más n coincide con el espacio vectorial R3, ¿no? Son suplementarios, ¿no? Son espacios suplementarios en R3 y forma suma directa. Bueno, si no formasen suma directa no podrían ser suplementarios, ¿no? Por definición. Bueno. Bien, ahora, de todo lo que hemos visto hasta ahora, se tienen estas como corolario, es decir, como consecuencias, se tienen estas dos propiedades. Supongamos que tenemos una matriz real cualquiera, ¿vale? Pues entonces se va a verificar que el conjugado, perdón, el suplementario ortogonal de la imagen de A va a coincidir con el núcleo de la traspuesta de A y se tiene también, esta es la propiedad recíproca, que el suplementario ortogonal de la imagen de la traspuesta de A coincidirá con el núcleo de la matriz A. Bien. Aquí un ejemplo, ¿no? Tenemos la matriz A formada por por las filas 2, menos 1, 0 y 1, 2, menos 1, ¿vale? Ahora, supongamos que M es la imagen de la traspuesta de A, ¿vale? Pues entonces, cómo podemos calcular el suplementario ortogonal de M? Pues lo podemos calcular calculando el núcleo de la matriz A, ¿vale? El núcleo de la matriz A, si lo calculáis, nos da un subespacio de dimensión 1 subespacio de dimensión 1 y una posible base para ese subespacio sería la formada por el vector 1, 2, menos 5. Bien, pues bueno, es fácil comprobar que este vector y cualquier vector que sea proporcional a este vector va a ser perpendicular tanto al vector 2 menos 1, 0 como al vector 1, 2 menos 1, pues simplemente hay que hacer el producto matricial de la matriz A por el vector 1, 2 menos 5 y obtenemos el vector 0, 0, ¿no? Vale, ahora vamos a definir las familias ortogonales. Supongamos que tenemos un conjunto de vectores, ¿no? Conjunto formado por m vectores reales. Bueno, pues decimos que un conjunto de m vectores es un conjunto de vectores o familia de vectores ortogonal si los vectores que contiene este conjunto son ortogonales 2 a 2. Es decir, si cogidos dos vectores diferentes cualesquiera del conjunto, su producto escalar es 0, ¿vale? Ahora, vamos a decir que un conjunto de vectores en Rn es ortonormal si los vectores que lo forman, además de ser ortogonales 2 a 2, son vectores unitarios, ¿vale? Bueno, notad que todo conjunto de vectores ortonormal es ortogonal, ¿vale? Lo que diferencia a los conjuntos de vectores ortonormales de los conjuntos de vectores ortogonales, perdón, es simplemente que los vectores, por definición, los vectores contenidos en un conjunto ortonormal o familia ortonormal tienen norma unitaria, tienen norma igual a 1. ¿Bien? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Con los vectores u, v y w de R3 con los que hemos trabajado hasta ahora. Como estos tres vectores son perpendiculares 2 a 2, podemos construir una base ortogonal de R3 con estos tres vectores. ¿Bien? También podemos construir bases ortogonales de subespacios de dimensión 2 si cogemos parejas de estos vectores y construimos subespacios emparejando pues 2 a 2 los vectores u, v y w, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo podríamos convertir estas bases ortogonales en bases ortonormales de los mismos subespacios? Pues normalizando los vectores. ¿En qué consiste normalizar un vector? Pues en dividirlo por su norma. ¿Y esto para qué sirve? Pues sirve para transformar un vector en otro vector que tendrá la misma dirección, pero tendrá norma unitaria, norma igual a 1. Entonces, de esa forma, si normalizamos los vectores v y w, pues obtenemos los vectores u', v' y w', que serán vectores de norma igual a 1 y además perpendiculares 2 a 2, ¿no? Por lo tanto, podremos utilizarlos para construir bases ortogonales de los mismos subespacios. Bien, aquí se demuestra que, dado una familia ortogonal cualquiera, los vectores que lo forman una familia libre. Es decir, si una familia de vectores es ortogonal, entonces es familia libre y todos los vectores que lo forman son linealmente independientes los unos respecto de los otros, ¿no? Eso es muy fácil de demostrar. Lo que se hace es pues bueno, construir una combinación lineal de los S vectores e igualarla a 0. Ahora, para que los S vectores sean linealmente independientes entre sí, la única forma de obtener el vector 0 como combinación lineal de los S vectores es que las lambdas, los parámetros, sean todos ellos igual a 0, ¿vale? De forma simultánea, como condición necesaria y suficiente.
¿Se cumple esto? Pues sí, ¿vale? Es necesario y suficiente que las lambdas sean todas ellas iguales a cero para obtener el vector cero como combinación de S vectores ortogonales. Por lo tanto, toda familia ortogonal es una familia libre, ¿vale? Y bueno, como consecuencia directa de esta propiedad, pues se deriva, ¿vale? Bueno, no se demuestra, pero es muy fácil demostrarlo utilizando las propiedades de la norma euclídea del producto escalar, ¿no? Es posible demostrar que el teorema de Pitágoras se puede generalizar, ¿no? Entonces, ahora, suponed que tenemos no dos vectores ortogonales, sino que tenemos m vectores ortogonales 2 a 2, es decir, m vectores que forman una familia libre ortogonal, una familia ortogonal, ¿no? Vale, pues si estos m vectores son ortogonales 2 a 2, entonces el cuadrado de la norma de la suma de los m vectores coincidirá con la suma de los cuadrados de las normas de cada uno de los m vectores. Ahora bien, esto es, bueno, esto es hay que tener mucho cuidado con esta propiedad, ¿vale? Con esta generalización de Pitágoras, porque habíamos visto, cuando enunciamos el teorema de Pitágoras original, que cuando, bueno, que la fórmula del teorema de Pitágoras es condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean ortogonales, ¿no? Es decir, dos vectores ortogonales van a cumplir siempre la fórmula de Pitágoras y además toda pareja de vectores que cumple la teorema de Pitágoras, la fórmula de Pitágoras, son ortogonales entre sí, ¿vale? Pero cuando trabajamos con más de dos vectores, con un número de vectores mayor que dos, ¿vale? Aunque estos vectores sean ortogonales 2 a 2, ¿de acuerdo? Es posible que los m vectores, estos m vectores, sin ser ortogonales 2 a 2, cumplan esta fórmula, ¿vale? Es decir, esto es una fórmula que toda familia ortogonal cumple, pero es posible construir familias de vectores que sin ser ortogonales cumplen esta fórmula, ¿vale? Por lo tanto, eso es una diferencia eh, importante respecto al teorema de Pitágoras. Digamos que la generalización del teorema de Pitágoras nos da una condición necesaria para que m vectores sean ortogonales, pero no suficiente, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo se definen las bases ortogonales y las bases ortonormales? Bueno, pues una base ortogonal de un subespacio o de Rn es simplemente una familia de vectores que además de generar por clausura lineal Rn son ortogonales entre sí, ¿vale? ¿Y cuánto será una base ortonormal? Una base de un subespacio o de un espacio vectorial. Pues se dirá que la base de un espacio vectorial o subespacio es ortonormal si los vectores que la forman, además de generar por clausura lineal Rn o el subespacio que sea, forman una familia ortonormal, ¿vale? Ahora, ¿qué se demuestra a continuación? Pues a continuación se demuestra cómo de sencillo es calcular las coordenadas de un vector respecto de una base ortogonal o ortonormal, ¿vale? Entonces, supongamos que tenemos una base B ortogonal con G, ¿vale? Y cogemos un vector V cualquiera, perteneciente a Rn. Entonces, tenemos una base ortogonal de Rn y tenemos un vector V de Rn. Bien, pues entonces expresamos V como combinación lineal de los n vectores de la base B, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo calcular las lambdas, ¿vale? Entonces, simplemente multiplicando escalarmente v por cada uno de los vectores de la base B, se demuestra que para calcular cada una de las lambdas basta aplicar una fórmula que es la siguiente. Lambda sub j igual a producto escalar de v por el jésimo vector de la base B dividido por la norma al cuadrado del vector jésimo sub j de la base B, ¿no? Y así, simplemente aplicando una fórmula muy sencilla, se calculan cada una de las lambdas, es decir, cada una de las coordenadas del vector v respecto de la base B. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Los tres vectores que hemos utilizado, reales, que hemos utilizado siempre hasta ahora, que como habíamos visto forman una base ortogonal de R3. Ahora cogemos un vector X cualquiera, por ejemplo el vector 0, 1, 3, y escribimos X como combinación lineal de U, V y W. Bien, pues ahora vamos a calcular lambda sub 1, lambda sub 2 y lambda sub 3, aplicando simplemente la fórmula que hemos visto anteriormente. Pues entonces nos salen como valores menos un quinto, menos un sexto y 17 treintavos. Y con estos tres valores pues podremos escribir el vector de coordenadas de X respecto de la base ortogonal B. Ahora, resulta que si la base, además de ser ortogonal
está formada por vectores de norma igual a 1, es decir, si es una base ortonormal, entonces la expresión anterior se simplifica y podremos calcular los coeficientes simplemente haciendo los productos escalares del vector v por cada uno de los vectores de la base ortonormal. Esto es muy sencillo de razonar. ¿Por qué? Claro, ¿qué ocurre? Que si la base es ortonormal, pues entonces la norma de los vectores que lo forman al cuadrado será igual a 1, entonces el determinante de las lambdas será igual a 1 en cada una de las fórmulas, y calcular los coeficientes de una descomposición lineal de v respecto de una base ortonormal será tan sencillo como multiplicar escalarmente el vector v por cada uno de los vectores de la base ortonormal, ¿no? Y esto simplifica todavía más pues, el cálculo de un vector de coordenadas de un vector v cualquiera de Rn con respecto de una base ortonormal. Bien, ahora vamos a extender el concepto de ortogonalidad para espacios de vectores complejos de n componentes. Definición de ortogonalidad. ¿Cuándo diremos que dos vectores complejos son ortogonales? Pues la condición de ortogonalidad es exactamente la misma, ¿vale? Para que los vectores complejos sean ortogonales, su producto escalar tiene que ser nulo, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia con respecto del caso real? Pues que la definición de producto escalar es diferente cuando se trabaja con vectores complejos, ¿no? Pero la definición de ortogonalidad es idéntica. Mismas definiciones que antes, ¿no? ¿Cuándo se dice que una familia de vectores complejos es ortogonal? Pues cuando los vectores que la forman son ortogonales 2 a 2. ¿Cuándo se dirá que es ortonormal? Pues cuando los vectores que la formen sean unitarios. Además de ser ortogonales 2 a 2, tengan norma igual a 1. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos tres vectores u, v y w. Es fácil demostrar que estos tres vectores forman una base ortogonal de C3, ¿bien? Y ahora lo que hacemos pues, es coger un vector complejo X cualquiera de tres componentes y lo que hacemos es calcular las coordenadas complejas de X con respecto de la base B, de la base ortogonal formada por los vectores U, V y W. Para calcular estos coeficientes, estas coordenadas, se puede aplicar exactamente la misma fórmula, con la única diferencia de que el producto escalar que hay que usar y la norma que hay que usar son las correspondientes a los vectores complejos, ¿vale? Que son definiciones distintas, ¿vale? El producto escalar, recordad que se define de forma diferente, ¿no? La norma es la norma euclidia, el producto escalar es el producto escalar complejo, y de esta forma obtenemos lambda sub 1, lambda sub 2 y lambda sub 3, que son las coordenadas de x respecto de la base ortogonal B. Bien. Ahora, fijaos que todo lo que hemos visto con respecto, bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora para vectores reales se aplica también para vectores complejos, ¿vale? Definición de suplementario ortogonal es idéntica, las propiedades de suplementario ortogonal, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Vale, bueno, las definiciones de ortogonalidad, familias y vasos ortogonales, descomposición, cálculo de las coordenadas de un vector complejo respecto de una base ortogonal o ortonormal compleja, todo eso es igual al caso real. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es el teorema de Pitágoras, ¿no? Resulta que el teorema de Pitágoras, cuando los vectores u y v son complejos, ¿vale? Cuando tenemos una pareja de vectores compleja, resulta que se cumple para vectores la fórmula que ya conocéis del cuadrado de la norma de la suma de los dos vectores igual a la suma de los cuadrados de las normas. Esta fórmula se cumple también en casos en los que u y v no sean perpendiculares entre sí. Es decir, resulta que si u y v son complejos, toda pareja de vectores complejos ortogonales cumplirán esta identidad, esta igualdad, pero es posible encontrar parejas de vectores que sin ser complejos, que sin ser ortogonales, cumplan esta identidad, ¿vale? En concreto, toda pareja de vectores que cumplan que el producto escalar de u por v es igual a menos el conjugado del producto escalar de u por v, van a cumplir la igualdad del teorema de Pitágoras. Este es un conjunto de vectores que incluye los vectores ortogonales, ¿no? Las parejas de vectores ortogonales entre sí, pero además incluye un conjunto de vectores mucho más amplio. Bueno, y por último se tiene aquí un resumen de los dos primeros apartados del tema 5. Como hemos visto, un conjunto de vectores es ortogonal si son perpendiculares 2 a 2 y si además tiene norma euclidia unidad, se dice que forman una familia ortogonal.
dos vectores reales ortogonales entre sí cumplen el teorema de Pitágoras, ¿vale? Bueno, dos vectores cualesquiera reales complejos cumplen el teorema de Pitágoras y además, si los vectores son reales, ¿vale? Toda pareja de vectores que cumplen la fórmula de Pitágoras son ortogonales entre sí, ¿vale? Hemos definido el suplementario ortogonal de un subespacio H como el conjunto de todos los vectores de Rn o de Cn que son perpendiculares a los del subespacio H y hemos demostrado que, todas las familias ortogonales ortonormales son familias libres. Hemos aprendido cómo calcular mediante el uso de fórmulas cerradas las coordenadas de un vector u en función de una base ortogonal o ortonormal, ¿vale? Y hemos visto cómo extender el concepto de ortogonalidad a los vectores complejos, ¿no? Mucho cuidado porque la identidad de Pitágoras se cumple también en parejas de vectores complejos que no tienen por qué ser ortogonales, 2 a 2. Y con esto termina el apartado 5.2. Espero que les haya interesado, les haya servido de utilidad este vídeo y nos vemos en el próximo.